Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. En nombre del Grupo Legrand quiero darles la bienvenida al inicio de este ciclo de charlas, al inicio de esta especialidad de eficiencia energética, partiendo entonces este día viernes 29 de abril. Para los que no me conocen, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, voy a estar acompañándolos el día de hoy como moderadora de este webinar, así que voy a estar muy atenta al chat, a los requerimientos que ustedes puedan tener, pero bueno, en principio darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos nosotros, veo aquí varios nombres conocidos, muchos de ustedes ya nos han acompañado también en nuestras oficinas en Santiago, así que bueno, muy agradecidos por el escogernos, el compartir con nosotros, el estar aquí semana a semana con los distintos ciclos y especialidades que hemos preparado especialmente para ustedes con muchísimo cariño. Así que bienvenidos, aprovecho para saludar aquí a Sebastián, a Daniel, a Jorge, a Arturo, Leonardo, Manuel, David, Benjamín, Oscar, Washington, Alfredo, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este ciclo de charlas. Antes de iniciar, quiero hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicios y cuáles son aquellas herramientas que ustedes tienen para interactuar con nosotros o las funcionalidades de esta plataforma y no solo para interactuar conmigo como moderadora, sino lo más importante para que puedan interactuar con el relator del día de hoy, para que puedan hacer sus preguntas, sus consultas. Así que vamos a partir con eso en la mañana de hoy. Primero que todo, bueno, el chat. El chat es creo que el elemento más importante, la herramienta, la funcionalidad, porque a partir de ahí van a poder comunicarse con nosotros, comunicarse con el relator, indicarnos si hay algún problema con el audio, con la imagen, etcétera. Pero también lo más importante, van a poder hacer sus consultas. Y para eso yo voy a activar ahora mismo el modo preguntas, que tan solo consiste en poder diferenciar su pregunta del resto de comentarios y de saludos que vamos a ir realizando durante la mañana de hoy, durante esta hora que tenemos para hablar de este tema tan interesante. Así que simplemente, ¿cómo hacen para identificar su pregunta, remarcarla de un color distinto? Simplemente pinchando el símbolo de interrogación que pueden encontrar ahí abajo en el chat, ¿ok? Así que ya eso se encuentra ya activo. Y lo otro que quería comentarles es que la presentación de esta primera charla la van a poder encontrar en un botón que estará disponible en pantalla en muy pocos minutos. Yo les voy a estar ahí avisando por el chat para que puedan descargar este material en PDF, puedan ir haciendo apuntes o revisarlo nuevamente luego cuando lo necesiten, ¿ok? Y bueno, tan solo acá recordarles un poco ya para dejar al relator que comience con este tema, explicarles un poco en qué consiste este ciclo de charlas. Cuenta de 4 webinars o 4 charlas online, comenzando el día de hoy, 29 de abril, con todo lo que son los conceptos de eficiencia energética, para luego irnos un poco más allá y el 6 de mayo, es decir, el próximo viernes a la misma hora, hablar un poco de las soluciones de eficiencia energética, pero ya para edificios, ¿ok? Una solución integral. Luego, el 20 de mayo, disculpen, el 13, aquí está un poco cambiadas, invertidas los webinars, pero luego en el 13 de mayo, gestión eficiente de la iluminación, ahí vamos a estar hablando de sensores, de los TCLs o los tableros de control de luces, incluso en formato digital, y vamos a finalizar el 20 de mayo, el viernes 20 de mayo, ¿ok? Con MSCX Cubo, que es nuestro sistema de gestión de energía, ¿ok? Para instalaciones eléctricas mucho más eficientes. Así que de esto consta este ciclo de webinars que parte el día de hoy. Desde ya los dejamos invitados a participar viernes a viernes. Estaremos 4 viernes realizando este ciclo. Para aquellos que asisten a cada uno de estos webinars, ¿ok? Al finalizar el webinar, ustedes van a recibir un correo de agradecimiento automático de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting con el diploma por el webinar que ustedes hayan asistido. Ahora, si ustedes pueden y tienen la disponibilidad de acompañarnos durante los 4 webinars que tiene este ciclo completo de charlas, ustedes van a obtener un diploma de participación adicional, un diploma final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que espero que desde ya nos puedan acompañar durante estas 4 semanas partiendo el día de hoy, ¿ok? Eso quería comentarles. Hay alguien que me dice que cierre la música, no se escucha. Vamos a ver ahí
Ahí no la tengo activa, pero espero ahí haya mejorado. Francisco, ahí me comentas, Oscar. Listo. Ahí voy a ir respondiendo las preguntitas que hay en el chat, pero voy a darle entonces el pase a Salvador Burton, que va a ser el relator del día de hoy. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand y también es el encargado del área de capacitación. Así que, Salvador, muy buenos días. No sé si ya te encuentras por ahí para que demos inicio con esta primera charla o este primer webinar de esta especialidad. Alba, ¿me escuchas? Ahí se está conectando ya Salvador. Hola, Salvador, buenos días, bienvenido. Hola a todos, muy buenos días. Compartir con ustedes hoy día. No sé si me escuchas bien, Albita. Sí, creo que sí. ¿Me escuchan bien? Si me pueden confirmar ahí por el chat, mucho mejor. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Un gusto, ¿cierto?, de ver que hay tanta gente conectada, ¿cierto?, a esta charla inicial de un ciclo súper interesante, ¿cierto? Súper ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Actualmente, a las muchas novedades que hay, ¿cierto? A nivel país en cuanto a eficiencia energética. Un ciclo que tratamos de hacer lo más completo posible y demostrarles, ¿cierto?, distintas soluciones a la larga, tecnologías que podemos implementar en las infraestructuras eléctricas que nos van a permitir tener sistemas eléctricos más inteligentes, ¿ya? La idea del día de hoy, ¿cierto? La idea del día de hoy es hablar un poco y poner el marco de los conceptos de eficiencia energética, entender un poco, ¿cierto?, algunas terminologías, formas, ¿cierto?, que tenemos de poder hacer eficiencia. Y como explicaba Alba al inicio, ¿cierto?, en las siguientes charlas con los distintos especialistas vamos a ir tocando temáticas más específicas que van a permitir, ¿cierto?, el que tengamos nociones y posibilidades de desarrollar proyectos eléctricos con carácter de eficiencia, ¿cierto? Incorporando, como decía, tecnología que permita infraestructuras más eficientes en el uso de la energía, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hoy día desde ya, ¿cierto? Esto se va a ir relacionado con las energías renovables. Hasta cierto punto tiene que ver también con eso, Byron. Ya podemos decir que es un complemento, ¿cierto? Interesante que se puede abordar y de hecho vamos a tocar un punto ahí donde la energía renovable también cumple un rol, ¿cierto? En estos conceptos, ¿ya? Pero esa es la idea. Por favor, ahí les pido que las dudas, cosas que vayan saliendo a lo largo de la charla, las escriban. La idea, ¿cierto?, es que sea una instancia en la que podamos ahí, ¿por qué no incluso compartir conocimientos o experiencias respecto a eficiencia energética? Bien. Comencemos, ¿cierto?, de inmediato. Tengo la presentación un poco separada por estos bloques que se ven acá. Vamos a partir hablando un poquito de introducción, de eficiencia, qué es, contexto nacional. Vamos a hablar de algunos estándares que se utilizan, ¿cierto?, bastante más a nivel industrial, terciario industrial y otros, ¿cierto?, que son más orientados al sector, ¿por qué no decirlo, cierto?, de edificios tipo oficinas, ¿cierto?, u otros recintos similares. Ya normativa, vamos a hablar, ¿cierto?, de qué son las famosas auditorías y acciones que se pueden tomar en eficiencia, y vamos a cerrar, ¿cierto?, revisando las distintas soluciones, ¿cierto?, y la oferta que tiene finalmente Legrand a propósito de la eficiencia energética, oferta que con el paso de las siguientes charlas van a ir, ¿cierto?, profundizando más y comprendiendo también de mejor manera. Bien. Así que bueno, partamos por lo básico, ¿cierto?, que es entender y definir a la larga la eficiencia energética. La vamos a entender como un conjunto de acciones, ¿cierto?, que vamos a realizar con un propósito, ¿cierto?, que sea que la relación que existe finalmente entre la energía que se consume, ¿cierto?, y la cantidad de bienes o servicios que se produzcan sea la menor posible, ¿ya? De hecho, yo creo que todos entendemos así el concepto de eficiencia en general, ¿cierto? Es poder hacer, ¿cierto?, con ojalá la menor cantidad de recursos, pero lograr, ¿cierto?, un objetivo. Ahora, hay algo súper relevante, ¿cierto?, que destacar siempre en cuanto a la eficiencia energética. Hacer eficiencia energética no es quedarnos a oscuras, ¿ya? No es quedarnos muertos de frío en el invierno, ¿cierto? Hacer eficiencia energética es finalmente hacer un uso correcto, un uso adecuado de la energía, ya para lo que lo vayamos a utilizar, ya sea iluminación, ya sea calefacción, o bien para un proceso dentro de una industria. Lo importante es que ese uso de la energía sea adecuado, sea eficiente, ¿cierto?, no sea excesivo finalmente para lo que estamos haciendo.
Pero hay que tener, ¿cierto?, una premisa, y es que a la larga el hecho de hacer un proceso que consuma menos energía, ¿cierto?, o que sea más eficiente, no puede en ningún caso, ¿cierto?, disminuir la calidad final del bien o del servicio que se esté produciendo. Ya, por eso les digo que a la larga implementar eficiencia energética no es apagar la luz, ¿cierto? A veces, o quedarnos a oscuras finalmente, o no prender la calefacción, ¿cierto? Sino que si vamos a calefaccionar un recinto, si vamos a iluminar un recinto, hacerlo de manera eficiente, ¿ya? Entonces, en conclusión, es producir finalmente más con menos recursos o producir lo mismo pero con menos recursos. Ya ese es el enfoque, ¿cierto?, que le vamos a dar. Ahora, cuando hablamos de gestión, ¿cierto?, de la energía, ya lo vamos a considerar como la suma de acciones que van a ser planificadas, ¿ya?, y que tienen que llevarse a cabo para lograr finalmente eh, el objetivo que nos hayamos planteado, ¿cierto?, en materia de eficiencia energética, ¿ya? Obviamente ya dijimos que íbamos a tratar de reducir, ¿cierto?, la cantidad de energía, pero lo importante, ¿cierto?, es no perder, cuando hablamos de zonas residenciales o lugares donde van a estar o van a habitar las personas, ¿cierto?, como tal, no perder los niveles de confort, ¿cierto? Se imaginan todos en una oficina muertos de frío en el invierno por el hecho de consumir menos energía. Ya, la idea, ¿cierto?, ya dijimos, no es esa, sino que hacerlo de manera eficiente. Lo mismo, podríamos tal vez en una industria ahorrar energía dejando de producir, pero ¿qué sentido tiene, ¿cierto?, reducir la producción con el fin de ahorrar o disminuir, ¿cierto?, el consumo energético. Lo importante es que se mantengan los niveles o incluso que se aumenten esos niveles de producción, pero haciendo un consumo de energía más razonable, ¿cierto?, más eficiente. Y ahí es donde todas las acciones planificadas que nosotros podamos realizar es lo que concreta finalmente la gestión de la energía en un lugar, ¿cierto? Y vamos a hablar que existen formas, ¿cierto?, de poder implementar sistemas de gestión y apoyarnos de tecnología, ¿cierto?, para que esos sistemas de gestión sean mucho más eficientes en poder darnos la opción de tener un sistema eléctrico más eficiente, ¿cierto? Y a la larga la generación o realización de procesos mucho más eficientes. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el alcance? Y esto es algo que es una pregunta bastante recurrente finalmente. ¿Dónde aplicamos eficiencia energética o hacemos un plan de gestión de eficiencia? ¿Lo tengo que hacer solamente en una gran industria? ¿Cuál es el rango, cierto, en el cual yo puedo hacer eficiencia? Y la verdad es que desde el punto de vista de un uso inteligente, razonable, ¿cierto?, consciente de la energía, nosotros podemos hacer eficiencia energética a todo nivel. Ya podríamos hacer eficiencia o podemos hacer eficiencia energética en nuestras casas, ¿cierto? Tomando acciones sencillas, cambiando, ¿cierto?, nuestros hábitos, nuestras costumbres a la larga que tenemos de realizar el uso de la energía. Y así podemos también, ¿cierto?, realizar acciones o tomar acciones de eficiencia energética en grandes industrias, como por ejemplo en la industria minera, ¿cierto?, para poder hacer un uso más racional, ¿cierto?, más correcto de esa energía, ¿ya? Eh, Dentro de esta planificación, ¿cierto?, que nosotros podemos llevar a cabo para hacer un uso más consciente, ¿cierto?, de la energía, nosotros podemos tomar medidas, distintas medidas, ya las medidas que a la larga se pueden tomar son bastante variadas, pero se pueden clasificar, ¿cierto?, principalmente en estos dos grupos, ¿ya? Eh, Primero, las medidas, ¿cierto?, del tipo operacional, ya que van a estar asociadas netamente, ¿cierto?, a modificar las formas en las cuales nosotros operamos los equipos o operamos los sistemas. Esto está muy vinculado, ¿cierto?, al hacer de las personas, ya en cómo llevamos a cabo, ¿cierto?, la labor en el día a día. Ya es por lejos, ¿cierto?, la medida operacional más compleja, ¿cierto?, perdón, la medida de eficiencia más compleja, ¿cierto?, de poder llevar a cabo, porque involucra directamente, ¿cierto?, el que hagamos que las personas sean conscientes, ¿cierto?, del uso que hacen de la energía, de la forma en que hacen su trabajo, ¿cierto? O es tan fácil como poner el siguiente ejemplo. A veces, ¿cuántas veces tal vez dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, decimos, no te olvides de, al salir de acá, apagar la luz, por ejemplo? Y una medida a veces, o algo tan sencillo como el apagar la luz cuando salimos de un recinto, a veces se torna complejo porque se nos olvida, porque no estamos acostumbrados o porque siempre ya por costumbre hemos dejado la luz encendida al momento de salir. Entonces, ese tipo de medidas operacionales
¿cierto? Son necesarias. Es necesario, ¿cierto?, concientizar a las personas dentro de una instalación que finalmente estén dentro de este marco de la eficiencia energética, conscientes, ¿cierto?, y disponibles para poder también aplicar. Pero a veces, ¿cierto?, no nos genera una respuesta tan rápida, ¿cierto? Y ahí, y cuando se provocan estos casos, las medidas que se tornan también bastante más efectivas o rápidas, ¿cierto?, de su implementación, son medidas de recambio tecnológico. No es una o la otra. Pueden ser y deben ser, ¿cierto?, ambas. Poder apoyarnos de la tecnología y además hacer cambios a nivel operacional. El recambio tecnológico contempla la sustitución de equipos por sistemas que sean optimizados, con características de operación más inteligentes, ¿cierto? Y que sean más eficientes. Y por eso en la imagen colocamos ahí este cambio forzado que tuvimos que realizar, ¿cierto?, desde ya hace algunos años, de reemplazar, ¿cierto?, todas nuestras lámparas o nuestras ampolletas que eran, ¿cierto?, de tungsteno, que eran incandescentes, ¿cierto?, y que consumían del 100% de energía que consumían, solo un 5% lo transformaban en luz, a pasar, ¿cierto?, a una tecnología de lámparas de eficiencia energética, ¿cierto?, y ahora ya con el paso del tiempo a lámparas LED. Ya, ahí tenemos una medida de recambio tecnológico, ¿cierto?, buscando un poco esta efectividad, una reducción, ¿cierto?, en el consumo de la energía. Y así podríamos nombrar, ¿cierto?, tantas más en la implementación de sensores, ¿cierto?, u otras. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros desarrollamos un uso óptimo de la energía, vamos a tener sí o sí distintos beneficios en términos, ¿cierto?, económicos, medioambientales, ¿cierto?, y a nivel país. Eh, y a nivel país. Por ejemplo, si pensamos en beneficios económicos, claramente los costos de producción, ¿cierto?, en las empresas, ¿cierto?, las operaciones van a ser más competitivas. Yo siempre acá coloco el ejemplo del cobre. Si nosotros necesitamos o pagamos una energía más cara, por ejemplo, para producir o para sacar, ¿cierto?, cobre, la producción de cobre, y el precio baja, finalmente el país recibe menos ingresos por eso. Entonces, claramente es necesario hacer eficiencia ahí, es necesario reducir los costos asociados, ¿cierto?, en este caso al consumo de la energía, ¿cierto?, para tener un mejor rendimiento, ¿cierto?, del cobre que se pueda vender. Ya, si lo vemos desde el punto de vista medioambiental, siempre es bueno señalar, a la larga, cuando entramos en el debate, ¿cierto?, de cuál es la mejor forma de generar energía, si la energía hidroeléctrica, si la solar, si la eólica o las distintas incluso fuentes de energía renovables que pueden existir, y lo llevamos y lo aterrizamos en realidad. La mejor forma sería el no tener que generar, ¿cierto? Porque ¿para qué vamos a generar energía que se va a perder? Entonces, desde el punto de vista ambiental, la producción, ¿cierto?, de energía para perderla tiene cero sentido ambiental. Entonces, ahí es donde la eficiencia energética, desde el punto de vista de la generación de energía y el impacto al medio ambiente, también contribuye, ajusta finalmente la necesidad real de energía para poder producirla y no una sobreproducción que claramente contribuye a impactar el medio ambiente, ¿cierto?, para después desperdiciarla. No tiene sentido. Y si vemos beneficios a nivel país, claramente va a aumentar la seguridad del abastecimiento de energía, ¿cierto? Porque nuestras demandas también van a ser menores y va a disminuir la vulnerabilidad, ¿cierto?, y la dependencia de energía de fuentes externas. Por tanto, en todos estos puntos a la larga se recibe beneficios cuando se aplica eficiencia energética y por eso con el paso, ¿cierto?, del tiempo se están generando, ¿cierto?, más legislación, más política, ¿cierto?, leyes en este sentido para promover un uso más eficiente de la energía, ¿ok? Respecto al contexto nacional, si lo vemos, ¿cierto? Los principales, ¿cierto?, consumos de energía a la larga los vamos a tener presentes en la industria y la minería. Ahí se concentra, ¿cierto?, ya casi cerca del 40% de los usos, ¿cierto?, del consumo energético. Y luego le sigue, ¿cierto?, el conjunto del sector residencial, público y comercial, ¿cierto? Todo ese sector también representa un porcentaje del 22% aproximadamente, y el transporte, que no deja de ser importante, tiene también ahí un 36%, ¿cierto?, del consumo. O sea, tenemos alto consumo energético en el transporte, sobre todo, ¿cierto?, eh, en el transporte, ¿cierto?, necesario para, valga la redundancia, transportar productos a lo largo del país, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un consumo bastante elevado de energía. Y si nos fijamos un poco en las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo se concentran, vamos a ver que efectivamente el sector eléctrico, la generación de energía eléctrica como tal, representa un 32% de la generación de gases de efecto invernadero. Le sigue el sector de transporte, luego la industria. Ahora,
esto si lo analizamos desde el punto de vista sectorial, ¿ya? Pero si realmente nos ponemos foco de los distintos sectores o distintas industrias, cómo generan estos gases de efecto invernadero, lo hacen, ¿cierto?, a través de la producción, ¿cierto?, la necesidad o consumo energético. Cerca del 78% finalmente de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionados a la energía. Ya por eso, obviamente, ser más eficiente en el uso de la energía, consumir menos energía, contribuye lógicamente a tener, ¿cierto?, menores gases de efecto invernadero. ¿Ya? ¿Qué pasa a nivel de edificación? Claramente el sector de la edificación tiene crecimientos muy constantes. Ya las viviendas son responsables cerca del 69%, ¿cierto?, del consumo de energía final de los sectores de edificación, representan cerca del 60% de la superficie construida también en el sector de edificación. Entonces, no es menor preocuparnos, ¿cierto?, de la eficiencia energética desde el punto de vista de las viviendas, ¿cierto?, que cuenten con buenas aislaciones térmicas, que ojalá, ¿cierto?, los sistemas de iluminación sean, ¿cierto?, con luminarias LED más eficientes. ¿Por qué no? Ahí había alguien que preguntaba respecto a la relación de las energías renovables. ¿Por qué no, cierto?, apoyar también, ¿cierto?, alguno de esos usos mediante la energía renovable, ¿cierto? Son todos beneficios, ¿cierto?, que nos podrían ayudar a reducir el consumo energético desde los... desde nuestras casas, ¿cierto?, en nuestros hogares. Por otro lado, ¿cierto?, los edificios también siguen en alza, cada vez también tenemos más construcción de edificios y los edificios, ¿cierto?, son responsables también de un porcentaje bastante alto del consumo energético y también de la generación de gases de efecto invernadero, ¿cierto?, de CO2 en el ambiente. Por tanto, es necesario para cumplir, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible que se plantea, ¿cierto?, la Asociación de la industria, ¿cierto?, energética a nivel internacional, el realizar, ¿cierto?, construir, generar, ¿cierto?, sustentabilidad, eficiencia en las edificaciones. Ya si hacemos un edificio, que esos edificios, ¿cierto?, cuenten con medidas de eficiencia energética, que tengan certificaciones, ¿cierto?, que garanticen sustentabilidad en la construcción, en la edificación. ¿Ya? Entonces, en todo eso la eficiencia está relacionada. ¿Ya? ¿Qué ha pasado, cierto, el último tiempo? Yo creo que seguro la gran mayoría lo ha escuchado. Se han activado, ¿cierto?, políticas para poder potenciar, ¿cierto?, para poder finalmente que la eficiencia energética no quede solamente en las ganas de hacerlo, sino que se concrete, se materialice, ¿ya? Y desde ese punto de vista tenemos la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética, una ley que se esperó durante bastante tiempo, ¿cierto?, que limitara el camino a seguir finalmente en eficiencia energética a nivel país. Esa ley de eficiencia energética tiene varios ejes, ¿cierto? Uno de ellos la institucionalización de la eficiencia energética. Así, ¿qué significa eso? Significa que se tienen que construir planes de eficiencia energética y irlos revisando cada 5 años, que existe o va a existir la participación ciudadana, ¿cierto? También en la constitución de esos planes de eficiencia energética, ¿cierto? Y una serie de medidas más. O sea, ya esto tiene que quedar a nivel país establecido como un programa, ¿cierto?, que nos permita mejorar la gestión energética de los grandes consumidores. Los grandes consumidores de energía industriales, ¿cierto?, representan fácilmente un tercio de la energía consumida en el país. ¿Ya? Por tanto, la gestión de los grandes consumidores es necesario. Todos los que tengan sobre 50 teracalorías, ¿cierto?, de consumo tienen que hacer gestión activa de su energía. Tienen que generar planes de mejora continua, ¿cierto? Gestionar su energía y entregar reportes anuales, ¿cierto?, de esta gestión de energía que estén realizando a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que va a ser la encargada finalmente de fiscalizar, ¿cierto?, el cumplimiento de estos sistemas de gestión de energía en los grandes consumidores, ¿ya? Por otro lado, el etiquetado energético de las edificaciones, ¿cierto? Algo que hasta el momento se hacía bastante más voluntario, ¿cierto?, por parte de algunas constructoras inmobiliarias, ¿cierto? Ahora va a empezar a ser una exigencia, ¿ya? Y para qué decir, ¿cierto?, los estándares de eficiencia también para los vehículos y por qué no hablar también de la electromovilidad, ¿cierto?, que también se está potenciando muchísimo porque contribuye también, ¿cierto?, en este sentido. Hay otros aspectos que contempla, ¿cierto?, la ley, como exigir, obviamente, la gestión de energía en todo el sector público, como potenciar, por ejemplo, ¿cierto?, el hidrógeno verde, la electromovilidad, ¿cierto? Y varias de las cosas que vemos y que hemos visto, de seguro, todos los que estamos dentro del rubro eléctrico, de la energía en el último tiempo, ¿ya? Y
ya bastante más eléctrico incluso, ¿por qué no? La entrada en vigencia, ¿cierto?, del nuevo reglamento de seguridad en las instalaciones eléctricas, ¿cierto? Y su pliego número 14, ¿cierto? Que lo vamos a revisar y que habla finalmente de las exigencias de eficiencia energética para la edificación. Algo que claramente es nuevo, que no lo teníamos en nuestra norma 4/2003 y que nos impone, ¿cierto? Nos pide, ¿cierto? Algunas tecnologías y algunas cosas para efectivamente hacer instalaciones más eficientes. Ya la vamos a revisar el día de hoy. Entonces, en ese escenario, ¿cierto? En este contexto de eficiencia, ¿cierto? A nivel nacional, claramente es necesario que nosotros también nos vayamos sumando, ¿cierto? En este sentido, a entender mejor qué es lo que se busca de la eficiencia energética, qué herramientas, qué elementos, tecnologías tenemos para hacer más eficientes nuestros proyectos también, ¿cierto? Para entregar proyectos más eficientes, porque nos van a exigir, ¿cierto? También que esos proyectos cumplan con ser más eficientes. Bien. Hablemos entonces un poquito de estándares para ir contextualizando uno de los estándares o el estándar, ¿cierto? Más importante a la larga en la búsqueda de un sistema mucho más eficiente, ¿ya? Aarón escribe ahí que se pegó, no sé si los demás ven, se les quedó también pegado, me seguirán escuchando bien. Si no, te recomiendo, Aarón, que puedas tal vez cerrar y volver a ingresar, puede que ahí funcione bien, porque la gran mayoría está viendo adecuadamente. ¿Ya? A ver, los estándares, el estándar ISO 50001 ya no es nuevo, ¿cierto? El estándar ISO 50001, de hecho, cada vez ya es más conocido también en nuestro país, un estándar que partió ya hace bastante tiempo en Europa, ¿cierto? Lo que busca es promover una estructura de sistemas y procesos para hacer la gestión de la energía, ¿ya? Es sistematizar finalmente la gestión de la energía, no hacerlo finalmente un poco a la voluntad, ¿cierto?, de hacer gestión, sino que sistematizarla. ¿Para qué? Para conseguir que esto sea una mejora continua, ¿ya? De seguro muchos habrán escuchado la ISO 9001, ¿cierto? Y muchas de las ISOs que hay que buscan finalmente ir mejorando de forma continua. Eso busca finalmente la ISO 50001, pero en materia de energía, ¿ya? En trazarnos un camino que nos permita, ¿cierto?, ir revisando los avances que tenemos, ir corrigiendo, ¿cierto?, los errores que puedan ir saliendo por el camino, con la finalidad de que cada vez seamos más eficientes, ¿cierto? De ir cerrando un poco las brechas que existen y que nos van haciendo más ineficientes en el uso de la energía y conseguir, ¿cierto?, mejores rendimientos. Sistematizadamente, ¿cierto?, con un camino a seguir, verificando, como digo, todo lo que vayamos haciendo para que sea continua la mejora, ¿ya? En ese sentido, el estándar lo que busca, ¿cierto?, es primero buscar el compromiso, ¿cierto?, finalmente de la organización en materia de eficiencia energética, estableciendo políticas de eficiencia, una política de eficiencia energética, realizando una planificación, ¿cierto?, detallada y que es muy relevante finalmente, ¿cierto?, para concretar un buen plan de eficiencia y luego realizar, ¿cierto?, la implementación de las medidas que hayamos acordado, que veamos necesarias y luego esas medidas verificar, ¿cierto?, que sus cumplimientos sean adecuados, ¿cierto? Estar monitoreando, viendo si es que realmente las medidas que tomamos efectivamente han servido y de lo contrario, volver, ¿cierto?, al inicio para revisar de qué forma podemos hacerlo mejor. Y eso es el objetivo. Y esto finalmente es también lo que se les va a empezar a exigir, ¿cierto?, a los grandes consumidores, que lleven una gestión de su energía, ¿ya? Y eso lo más lógico es que sea sistematizado. Ya hay muchas organizaciones, ¿cierto?, muchas mineras, ¿cierto?, Metro de Santiago, ¿cierto?, y tantas más que ya tienen la implementación de la ISO 50001. Por eso digo, esto no es nuevo. Quizás para algunos que no lo conocían, se está empezando a implementar mucho más, pero un estándar que aplica mucho, ¿cierto?, a nivel industrial y que ¿cierto?, cada vez más empresas también, sobre todo productivas, tienen ganas de poder cumplir. Bien, como es un estándar, ¿cierto?, del tipo ISO también, y dijimos que busca la mejora continua, trabaja en el ciclo de Deming, ¿cierto?, en el ciclo del PDCA, que tal vez algunos conocen, ¿cierto?, donde vamos a planificar, ¿cierto?, acciones concretas, donde las vamos a hacer, ¿cierto?, las vamos a verificar que estén funcionando adecuadamente y si no lo están haciendo, vamos a actuar para poder volver a corregir. ¿Ya? Eso es lo que busca este ciclo de Deming, ¿cierto?, el hacer un proceso de mejora continua en la gestión de la energía. ¿Ya? Esta estándar hizo la Agencia de Sostenibilidad Energética, que les puedo recomendar, ¿cierto?, que accedan, ¿cierto?, ahí. Hay mucha información interesante respecto, de hecho son, a mi parecer, los que generan mayor cantidad de contenidos de interés, ¿cierto?, en materia
eficiencia energética, van a encontrar, ¿cierto?, archivos que les van a permitir implementar, ¿cierto?, o guiarse en la implementación del estándar ISO 50001. Y la Agencia de Sostenibilidad plantea también requisitos dentro de la ISO 50001 o separa, ¿cierto?, estos requisitos que pide la 50001 en dos requerimientos principales, los estructurales y los medulares, ¿ya? Los estructurales, ¿cierto?, son los que finalmente proveen la estructura de gestión de un proceso sistemático y controlado, como decíamos, para darle continuidad a esta mejora. Pero los requerimientos medulares son los que a la larga atacan directamente, ¿cierto?, el uso de la energía de manera eficiente. Por tanto, incluso nosotros podríamos, si no vamos a implementar un sistema ISO 50001 certificado, ni mucho menos, de todas formas podemos basarnos en los requerimientos medulares, ¿cierto?, con la finalidad de lograr un ahorro, ¿cierto?, o una gestión de energía concreta, ¿ya? Por tanto, todo esto nos va a ayudar, ¿cierto? Nos puede guiar en un proceso, ¿cierto?, de gestión de eficiencia energética si nos apoyamos de este tipo de elementos, ¿cierto? Entonces, ahí podemos ver en pantalla los distintos requerimientos que tiene el estándar, ¿cierto?, a nivel de los requisitos generales, ¿cierto?, de la planificación, cuáles son las acciones que deberíamos cumplir o tener, ¿cierto? Fíjense que ahí en la planificación tenemos la revisión energética, que es súper importante, ¿cierto? Las auditorías iniciales para conocer, ¿cierto?, en qué posición o cómo se encuentra la organización en materia de gestión energética, establecer una línea base que va a ser nuestro camino a seguir, ¿cierto?, para poder mejorar indicadores de desempeño, todas esas cosas nos pide finalmente cumplir el estándar, ¿ya? Ahí tenemos después la parte del hacer, cuáles son las tareas que nosotros deberíamos cumplir en el hacer, en el verificar y en el actuar. Se fijan, entonces son una serie de puntos a la larga o de requisitos que nos pide el estándar ISO para poder cumplirlos y conseguir que nuestro sistema de gestión sea continuo, sea, ¿cierto? Podamos ir mejorando de manera constante, ¿ya? Y por otro lado, el ISO 50000, ¿cierto? Uno aplica bastante en el sector industrial, ¿cierto? ¿Por qué no también en algunas edificaciones más del tipo terciario, ¿cierto? Como pueden ser algún tipo de, no sé, incluso hospitales, ¿cierto? Redes de hospitales que quieran certificarse también con 50001 en el uso de la energía, etcétera. ¿Ya? Pero también existe otro sector que finalmente no busca una certificación tal vez ISO como tal, pero quiere obviamente también que sus infraestructuras sean eficientes, sean sostenibles, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, podemos tener la gran mayoría de las infraestructuras de edificación, ¿cierto? Por ejemplo, de oficinas, e incluso de otros, ya de otros servicios también, que buscan, ¿cierto?, estar en edificios más sustentables, ¿cierto?, más sostenibles, más eficientes, ¿ya? Y de ahí viene un poco también esta clasificación, ¿cierto?, LEED, ¿ya? LEED, de seguro muchos lo habrán escuchado, es finalmente un esquema de clasificación de las prestaciones energéticas que tienen los edificios. Lo que hace es identificar la sostenibilidad finalmente medioambiental de los edificios y obviamente incluye dentro de sus formas de medición la eficiencia energética. Eso es en palabras simples. Los edificios buscan, ¿cierto?, tener una clasificación, ojalá lo más alta también en materia de sostenibilidad. Entonces, la certificación LEED, ¿cierto?, lo que busca, ¿cierto?, es un método de evaluación, es un método de evaluación de edificios verdes, que uno voluntariamente se somete, ¿cierto?, a esa evaluación, considera la implementación de mejores prácticas, ¿ya? De cuáles son las mejores prácticas para las infraestructuras, ¿cierto?, que yo puedo aplicar, estrategias de diseño, construcción, de la forma en cual la vamos a operar, ¿cierto?, este edificio, y que sus beneficios sean lógicamente cuantificables, ¿ya? Como dije, es un sistema voluntario, perdón, y consensuado. Acá no hay una obligación por certificarse LEED, pero claramente que agrega valor. O sea, si yo estoy construyendo, por ejemplo, un edificio para arriendo de oficina, ¿cierto? Y que sea un edificio que tenga certificación LEED, agrega valor, ¿ya? Porque obviamente muchas organizaciones buscan poder estar, ¿cierto?, en un edificio eficiente en el uso de la energía, ¿ya? Y entre otras cosas también mide, ¿cierto?, el uso correcto del agua, ¿cierto?, los tipos de materiales que se van a implementar en la infraestructura, el manejo de los desechos, ¿cierto?, la calidad ambiental en el interior. Son varios tópicos, no es solamente eficiencia, sino que son varios tópicos más que yo los dejo aquí en esta lámina para que ustedes los puedan apreciar, ¿cierto? Tenemos procesos integrales, la localización del transporte también influye, los materiales o recursos utilizados, la eficiencia en el agua, en la energía, son distintos, ¿cierto?, elementos que se busca, ¿cierto?, validar para poder obtener
¿cierto? Un determinado nivel de certificación. Y acá podemos ver, ¿cierto? De acuerdo a los puntos que se reciba por ir cumpliendo, ¿cierto? Los distintos objetivos a la larga o puntos que tenemos, ¿cierto? Vamos a poder recibir certificación LEED o una LEED Silver, Gold o Platinum. Ya ahí yo voy a poder certificar a la larga mi edificio con esta clasificación que, como digo, agrega muchísimo valor y finalmente también da garantías de una construcción, de una edificación bastante más sostenible, ¿cierto? En adelante. ¿Ya? Yo los dejo invitados, ¿cierto? Desde ya, porque como acá tenemos que ver varios tópicos, tal vez no da para profundizar mucho de ellos, así que los vamos a dejar invitados, ¿cierto? Y le voy a pedir también ahí ayuda a Alba que nos comparta, ¿cierto? El link de este conversatorio. Realizamos, ¿cierto? Hace un tiempo un conversatorio con Frederick Orloff, que es un especialista también en esto, ¿cierto? Donde conversamos de edificios verdes, ¿cierto? Y cómo finalmente estas certificaciones LEED ayudan, ¿cierto? En esta edificación. Así que se los vamos a dejar igual para que lo puedan revisar cuando ustedes tengan tiempo y aprender más, ¿cierto? Sobre edificación verde, ¿ya? Vamos entonces a hablar ahora de la normativa nacional. Cuando hablamos de eficiencia energética en edificios, ¿ya? Se los vamos a dejar, David, ahí el conversatorio para que lo puedan revisar, ¿ya? Cuando hablamos de eficiencia energética en edificios, ahí ya Alba les compartió, ¿cierto? El link de la primera parte. José, es una denominación finalmente de los edificios verdes para referirse, ¿cierto?, a edificios que hagan una gestión bastante sostenible, ¿cierto?, de su construcción, de su operación. A eso se refiere con edificios verdes, ¿ya? Que tenga, ¿cierto?, características de eficiencia energética, que sea responsable en el uso, ¿cierto?, de recursos, de los desechos que realiza, etcétera. Pero te invito a que puedas ver ahí ese conversatorio donde de seguro ahí van a poder profundizar mucho más y entender bastante más sobre edificación verde, ¿ya? A ver, cuando hablamos de eficiencia energética en edificios, hay que verlo, ¿cierto?, en un conjunto. La eficiencia energética de los edificios se tiene que abordar, ¿cierto?, desde distintas instancias, ¿ya? De incluso desde el punto de vista inicial del diseño arquitectónico eficiente, ¿cierto? El poder, y de eso la arquitectura ha avanzado cada vez más a pasos agigantados, ¿cierto?, en lograr infraestructuras cuyo diseño sea más eficiente, ¿cierto? Para aprovechar la iluminación natural, ¿cierto? Para poder utilizar o especificar ciertos materiales que permitan mejores aislaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo parte desde ahí. Ahora, existen muchos servicios, finalmente, ¿cierto?, dentro de un edificio, como podemos ver, climatización, calderas para aguas calientes sanitarias, ascensores, ¿cierto? Todos estos son, finalmente, elementos que consumen energía, ¿ya? Y que tienen formas, lógicamente, de hacer sistemas mucho más eficientes, ¿ya? Pero son especializaciones también, ¿cierto? Tenemos especializaciones de climatización, ¿cierto? Para la parte de aguas calientes sanitarias o sistemas sanitarios. Entonces, es imposible, ¿cierto?, abordar todos los tópicos de una sola vez. Nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, o nos vamos a centrar principalmente en lo que nosotros tenemos, obviamente, más al alcance y que podemos, como eléctricos o a la larga o electrónicos, también abordar, que son los sistemas de iluminación y el sistema eléctrico, ¿cierto?, en general, para ser más eficientes, ¿cierto?, el uso de la energía en la edificación, ¿ya? Entonces, en base a eso vamos a revisar, ¿cierto?, qué nos pide el RIC número 14, ¿cierto? ¿De qué trata este RIC número 14? Vamos a ver que este nuevo pliego técnico que tiene las exigencias, ¿cierto?, de eficiencia energética para edificios, desde el punto de vista, por decir así, eléctrico, tiene el objetivo, ¿cierto?, de establecer, ¿cierto?, exigencias para este tipo de edificación, un alcance, ¿cierto?, que lo vamos a ver ahí, aplica, ¿cierto?, para todos los edificios nuevos, ¿cierto?, y solo a los equipos que se describen finalmente en este reglamento, en este pliego. Ya cuando se refiere a edificios nuevos, ¿cierto?, habla de todos los edificios nuevos que se hayan o que se estén construyendo con posterioridad a la entrada en vigencia, ¿cierto?, estos pliegos que fue el 12 de julio del año pasado. O sea, de ahí en adelante ya esto tiene que estar implementándose, ¿cierto?, en los proyectos eléctricos que se realicen para los edificios. Ya, ¿a dónde aplica? ¿Cierto? A los equipos que se instalen en edificios que sean existentes con posterioridad a la entrada en vigencia, que ya lo dijimos, ¿cierto? Y tienen que cumplir además, tienen que cumplir estas características, pero vamos a dejar por fuera, ¿qué cosa? Edificios residenciales o de oficinas que tengan menos de 2.500 metros cuadrados. O sea, si tienen menos de 2.500 metros cuadrados, no tengo que cumplir
con precisión, ¿cierto? Tengo que cumplir esto, ya no obstante, si yo quiero ser eficiente también, aunque sea un espacio pequeño, ya dijimos que se puede hacer, ¿cierto? Los departamentos habitacionales con las superficies menores a 300 metros cuadrados construidos también, ¿cierto? Pueden quedar fuera de esto. Y las áreas comunes de edificios de vivienda, ¿cierto? Que tengan menos de 5 pisos o que posean menos de 1000 metros cuadrados de áreas comunes también quedan libres finalmente de la aplicación de este pliego, ¿ya? Todo lo demás, ¿cierto? Superficie superior a 2.500 metros cuadrados de edificios tienen que cumplir, ¿ya? Y las primeras acciones en este sentido vienen por el lado de establecer caídas de extensión, de fijar las caídas de tensión, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pide? Que los conductores de los alimentadores, ¿cierto? Estén dimensionados para una caída máxima del 2% a la carga nominal, ¿ya? Y cuando se trata de, ¿cierto?, derivaciones que estén al 3%, ¿cierto?, de la carga nominal en el punto más desfavorable, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ya tenemos una preocupación de la eficiencia desde el punto de vista de la pérdida que podemos tener en los conductores si estos están mal dimensionados, ¿ya? Así que es un punto a considerar que es relevante, ¿ya? Pero a mi parecer, ¿cierto? A mi parecer, esto a mí a modo personal, una de las cosas más relevantes, finalmente, que nos pide el pliego número 14 está en materia, ¿cierto?, de la supervisión, ¿cierto? También, Raúl, también aplica, sí. También aplica para los edificios empresariales, ¿cierto? Si hay un edificio corporativo, por ejemplo, imaginemos un edificio de la CSU o cualquier edificio que se construya, aunque sea corporativo, tiene que tener consideraciones, ¿cierto?, de esto. Ya, si es sobre 2.500 metros cuadrados. A ver, lo que decía yo es que es súper relevante finalmente el punto 5.2 del pliego número 14, que habla finalmente sobre la supervisión de la energía eléctrica, o la infraestructura finalmente que vamos a desarrollar para poder supervisar la energía eléctrica. ¿Y por qué es importante hablar de este punto? Porque finalmente si nosotros no somos capaces de identificar nuestros usos de la energía, si no somos capaces de conocer cómo utilizamos, ¿cierto?, en el día a día la energía, en el mes y en el año, ¿cierto? Si no identificamos eso, ¿de qué manera podemos saber que estamos malgastando la energía? ¿Ya? Entonces es súper relevante el medir, ¿ya? Medir es muy importante para poder mejorar. Si yo no mido los consumos energéticos, no sé, ¿cierto?, en qué estoy perdiendo energía. Por tanto, el punto 5.2 indica que deberán ser instalados dispositivos de medición, ¿cierto?, en el edificio nuevo para supervisar el uso de la energía eléctrica por separado. ¿Para qué aspectos? Vamos a medir la energía eléctrica total del edificio, vamos a tener que medir los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado, ¿cierto?, HVAC, agua caliente sanitaria, vamos a tener que medir la iluminación interior, la exterior, los circuitos de enchufe, el sistema sanitario, ¿cierto?, de agua potable alcantarillado, los ascensores, todos esos a la larga aspectos vamos a tener que poder medirlos ya para poder conocer información, tener data, ¿cierto? Claramente, Aarón efectivamente va a tener un aumento en el costo del proyecto, ya, pero a la larga hay que tratar de enfocarlo, ¿cierto?, con el beneficio que esto va a traer, ¿ya? Al mediano incluso o largo plazo dentro de una instalación. Ya si tú haces una instalación sin control y poco eficiente, a lo largo de la vida útil de esa instalación, de seguro los costos energéticos van a ser más caros finalmente ojo, establecer una infraestructura que nos permita, ¿cierto?, medir, mejorar, pero obviamente hacerlo, ¿cierto? Porque yo puedo tener toda la infraestructura, pero finalmente si después los dejo instalados y no hago nada con esa información, claramente tampoco va a ser útil, ¿cierto? El fin último siempre es el hacer eficiencia energética, ¿cierto? Y para eso necesitamos tomar acciones concretas, ¿cierto? Entonces, se va a pedir medir todos estos sistemas por separado y eso nos va a permitir a la larga conocer en qué estamos utilizando la energía, conocer su uso, cómo es, si es eficiente, si gastamos más de lo que debemos en algún sistema. ¿Ya? Para edificios residenciales, estos sistemas se medirán y controlarán por separado para los servicios comunes y por cada inquilino individual. Ya ahí yo les recomendaría que cuando lo publiquemos, ¿cierto?, lo tengamos, asistan, ¿cierto?, a alguna de los talleres, de los webinars, ¿cierto?, donde hablamos de los edificios a renta, ¿ya? El sistema de edificio a renta, por ejemplo, es algo que ya está bastante presente, muy fuerte, donde vamos a necesitar ciertos esquemas de medida en los edificios, ¿cierto?, residenciales, y es importante también entender desde esa perspectiva el proyecto que involucra, ¿ya? Así que invitadísimos también a que puedan participar de esas jornadas de capacitación donde hablamos específicamente de los edificios a renta, ya con ese enfoque.
eh, que nos pide que se registre cada 15 minutos como mínimo. O sea, cada 15 minutos vamos a tener que estar tomando todos estos parámetros y registrándolos. Ya, instalaciones ya construidas deberían actualizar estos RIC. No es una obligación, Raúl. Ya, si la persona ya tiene una infraestructura eléctrica de antes, no es obligación finalmente llevarla a los sistemas del nuevo reglamento. Ahora, si decide incorporar equipos, ¿cierto?, que están detallados en este RIC, ¿cierto?, número 14, esos tienen que cumplir obviamente con lo que establece el reglamento, aunque el edificio sea antiguo, ¿ya? Pero no es una obligación de los edificios más antiguos, ¿cierto?, actualizarse para estar, ¿cierto?, ad hoc con lo que pide el pliego número 14, ¿ya? Si existen los recursos y se quiere hacer en pos de la eficiencia, excelente, ¿cierto? Nadie lo va a impedir, pero no es una obligación que establezca el reglamento, ¿ya? Eh, entonces, hay que registrar cada 15 minutos, ¿cierto? Todos los consumos indicados precedentes, ¿cierto? En el punto que mencionamos recién. Y se va a llevar un registro de forma horaria, diaria, mensual y anual, ya de todos estos parámetros que nos van a permitir conocer, ¿cierto?, el uso que damos de la energía. Este sistema tiene que ser capaz de mantener los registros de manera electrónica, ¿cierto?, durante un mínimo de 12 meses, ¿ya? ¿Por qué un mínimo de 12 meses? Y ojo, es un mínimo. Lo ideal, ¿cierto?, cuando yo quiero realmente hacer un buen trabajo en eficiencia, un buen análisis de gestión, es que yo mirara por lo menos para un edificio, por lo menos los últimos 3 años, cómo es el comportamiento. Imagínense ahora mismo la situación que vimos, hacer un análisis de gestión de energía y considerando, ¿cierto?, un año como el 2020, ¿cierto?, donde hubo pandemia, donde estuvo frenado todo, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Tal vez no va a ser representativo de lo real, ¿ya? Por tanto, tener más historial me va a permitir tomar mejores decisiones. Por eso, los sistemas, ¿cierto?, de gestión de medida que implementemos tienen que por lo menos registrar 12 meses. Estos 12 meses lo que van a hacer es darme esta opción, decir, yo estoy ahora, desde un punto de vista energético, aquí. Este es mi pasado energético, estos fueron, ¿cierto?, mis últimos 12 meses, así consumí la energía, así de bien o mal hice ese uso de la energía, ¿ya? Y sienta la base para poder mejorar, ¿cierto?, y tener mi proyección del futuro energético que quiero tener y de las medidas que voy a implementar, ¿ya? Eso es lo que se conoce finalmente como la línea base de energía. La línea base de energía se construye a partir, ¿cierto?, de esta información, ¿ya? O sea, todos estos sistemas a la larga de medida y que nos permitan registrar y mantener estos datos nos entregan esta información para construir una línea base que nos permita mejorar, ¿ya? Ese es el fin. Pues digo, instalar solamente los equipos y dejarlos. Si no voy a hacer una adecuada gestión, no tiene sentido. Por eso lo mandata que se instalen y la idea es sacar provecho de esto, ¿ya? ¿Qué nos pide? El plazo, con un plazo de 30 días después de la recepción del sistema, ¿cierto? Hay que entregarle al propietario o al administrador del edificio los planos as-built de la instalación, ¿cierto?, que incluyan los diagramas unilineales, que incluyan los planos de disposición de los equipos por cada piso, ¿cierto? Entregarle, ¿cierto?, además los manuales de usuario, ¿cierto?, los manuales de mantenimiento de los equipos, las llaves de acceso a los tableros donde estén instalados, ¿cierto?, los equipos de medida, las claves de ingreso a los software, ¿cierto?, o a los sistemas, ¿cierto?, de reporte que tengan para poder acceder a la información, ¿ya? Ahí yo puse unos pantallazos, ¿cierto?, de nuestro sistema de gestión para que se hagan una idea, ¿cierto? Yo tengo que poder ingresar, ¿cierto?, a ver este sistema de gestión, de mirar, ¿cierto?, dónde están quedando registrados y dónde está quedando la información. Además, ¿cierto?, hay que entregar al propietario del edificio, ¿qué cosa? O administrador, el manual de operación y mantenimiento, dijimos, ¿cierto?, las características nominales de los equipos, los manuales de operación y mantenimiento, hay que dejar, ¿cierto?, el nombre y dirección de lo menos un servicio, ¿cierto?, técnico calificado para este sistema o para el sistema que se implemente. Y obviamente una descripción completa del uso previsto para cada sistema que se vaya a operar, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no es solamente proyectar, instalar y dejar, ¿ya? Tiene que ir acompañado de toda una documentación necesaria para hacer un buen uso de ese sistema, para mantenerlo operativo y para sacar provecho finalmente, ¿cierto?, de eso. De que ese campo no sirve de nada registrar datos por registrar. La idea es que se registre para poder hacer uso de esos datos en pos de la eficiencia, ¿ya? En materia de iluminación, ¿cierto? Nos señala que la potencia de las luminarias que nosotros vamos a considerar se tiene que calcular, ¿cierto?, de acuerdo con los siguientes criterios. Cuando nosotros tengamos una lámpara, ¿cierto?, una iluminaria, ¿cierto?, que no contengan balastos, que no tengan sistemas, ¿cierto?, auxiliares para poder encender, ¿cierto?, vamos a tener que considerar la potencia máxima de la luminaria que indique el mismo fabricante de esta, ¿ya?
Por el contrario, si la lámpara necesita de algún sistema auxiliar, ¿cierto? Un balasto electrónico, algún sistema de inyección electrónica que le permita arrancar, ¿cierto? Tenemos que considerar la potencia del conjunto lámpara, ¿cierto? Con el sistema auxiliar. ¿Ya? Para los casos, ¿cierto? De los ductos de barra de iluminación, ¿cierto? Para los casos de los ductos de barra de iluminación, la potencia especificada, ¿cierto?, de la luminaria, o la potencia que vamos a considerar en este caso, ¿cierto?, es la potencia especificada por la luminaria, pero no menor, ¿cierto?, o que el sistema no tenga un menos, perdón, de 100 watts por metro, ¿ya? Para los que no, tal vez conocen tanto el tema de los ductos de barra, son sistemas de transporte de energía, finalmente, que nos entregan mucho más flexibilidad para algunos espacios, donde, ¿cierto?, yo voy a tener la energía en el ducto y voy a poder, ¿por qué no mover, ¿cierto?, mi luminaria, cambiar, ¿cierto?, si el layout del lugar cambia y requiero de hacer un cambio en la ubicación de las luminarias, poder hacerlo también de manera más sencilla. Por tanto, en estos ductos de barra de iluminación tengo que considerar, ¿cierto?, o la potencia, ¿cierto?, de luminaria, o un mínimo de 100 watts por metro, ¿ya? O bien estar definido por el límite de potencia del interruptor del sistema, ¿cierto? O bien por otro dispositivo limitador de corriente o la protección, ¿cierto?, también asociada al sistema, ¿ya? Y en materia, ¿cierto?, de la parte del control de la iluminación, se puede llevar un cable Modbus por un ducto de barra. Buena pregunta, Diego. Buena pregunta, Diego. Por lo menos es algo que yo te tendría que confirmar. Ya lo vamos a averiguar, porque nosotros tenemos efectivamente ducto de barra de potencia de iluminación, pero no sé si control. Ya, déjame consultarlo, Diego, y aprovechamos de conversarlo también en la reunión que tengo que agendar. ¿Ya? Ahí lo conversamos con más detalle. A ver, control automático de la iluminación interior. ¿Qué nos pide? Los sensores, ¿cierto?, utilizados para el control de la iluminación, ¿cierto?, tienen que permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. Súper importante. A ver, ya me ha tocado ver muchos recintos en los cuales, ¿cierto?, se instala solamente el sensor como único elemento del control de la iluminación, ¿ya? Y quizás a cuántos le ha pasado que al cabo de un rato, ¿cierto?, se quedan un poco quietos, están trabajando en el lugar y simplemente se les apaga la luz, por ejemplo. O entran a un recinto, el sensor no funciona y ustedes no saben dónde encender la luz. Y simplemente se dejó asociado a un sensor. ¿Ya? Eso ahora no se puede hacer. ¿Ya? Lo que mandata un poco, ¿cierto?, el RIC número 14 en este sentido es que cuando nosotros ingresemos, ¿cierto?, a un recinto, tiene que haber, ¿cierto?, el encendido tiene que ser manual a través de un aparato eléctrico. O sea, tiene que haber un interruptor, ¿cierto?, para poder comandar el encendido de la iluminación al lugar que voy a ingresar, ¿ya? Y al menos, ¿cierto?, uno de esos interruptores, si es uno o más, tiene que estar en el acceso a la dependencia controlada. O sea, ya no pueden haber ni bodeguitas chicas, ni nada finalmente que solamente funcionen solo con el sensor, ¿ya? Porque claramente no va a ser eficiente si alguien deja algo y tapa el sensor, que automáticamente no tengo luz, ni tengo cómo, ¿cierto?, poder activar la luz. ¿Bien? Cada dispositivo de control o sensor va a controlar, ¿cierto?, una zona de no más de 200 metros cuadrados, ¿cierto? Si la superficie total a controlar es menor o igual a 1000 metros cuadrados. O sea, me especifica cada cuánto también tengo que tener los sensores. Y nos pide exigencias, ¿cierto?, de índice de protección para los sensores. Ya si va a estar los sensores puestos en un lugar protegido, ¿cierto?, en un lugar donde finalmente no haya humedad, ¿cierto?, o tampoco polvo constante, puedo instalar un IP20. Si ya el recinto, como por ejemplo, el IP20 puede ser perfectamente, por ejemplo, para una oficina. Si ya lo voy a instalar en un pasillo más abierto, donde la gente va a transitar, por ejemplo, donde puede haber más, incluso humedad o puede haber mayor polución, tengo que instalar, perdón, un IP42, y si ya va a ser un espacio, ¿cierto?, recinto de frenón que va a ser húmedo, ahí claramente puedo o debo, ¿cierto? Debo instalar un IP44, ¿ya? ¿Qué más? Los dispositivos instalados para cumplir lo indicado, ¿cierto?, serán de fácil acceso, estarán ubicados de la forma que los ocupantes puedan ver la iluminación controlada, o sea, los sensores escondidos, ¿cierto?, que después hay que tratar de identificar, ¿cierto?, cuando se nos va a apagar la luz, no debe pasar. O sea, el sensor tiene que quedar en un lugar donde sea visible el grupo de luminaria que tengo que se va finalmente a controlar, para que sea también más sencilla la detección, ¿cierto?, entre otras cosas. ¿Bien? Se va a privilegiar el uso de sensores que no sean, que no se puedan modificar su configuración o alterar por parte del usuario, ¿ya?
yo puedo parametrizar, ¿cierto?, un sensor, dejarlo con determinados tiempos para una ubicación a propósito de un plan de eficiencia. O sea, yo puedo establecer, ¿cierto?, que en esta zona la luz esté como máximo tantos minutos encendido, por ejemplo, y luego se apague. Y si viene alguien después y le cambia esa configuración, bueno, modifica, ¿cierto?, todo mi plan. O sea, la idea es privilegiar sensores donde la configuración no pueda ser alterada por usuarios, sobre todo que no sean calificados, ¿ya? Tienen que cumplir con el estándar, ¿cierto?, IS 60669, ¿ya? Y todo el sistema, ¿cierto?, de iluminación de las áreas comunes deberá, ¿cierto?, contar con un sistema de control automático de iluminación interior que permita, ¿cierto?, controlar la potencia de la iluminación cuando no hay actividad detectada dentro de una zona de la red. No sé si me están viendo o escuchando bien. Me confirman, por favor, ahí en el... ¿Se perdió la señal? ¿Se cayó o soy yo? Claro, no sé si me... Ahora sí, sí. Sí, yo también noté que hubo ahí un microcorte, pero ya parece que estamos de regreso. A ver, en materia de iluminación, ¿cierto? De estacionamiento es muy típico cuando uno llega, por ejemplo, en las mañanas, ¿cierto? En los centros comerciales o en los supermercados, ver grandes zonas, ¿cierto? De estacionamiento iluminadas, ¿cierto? Y sin vehículos, ¿ya? Por tanto, claramente hay zonas donde podemos hacer un uso bastante más eficiente de la energía, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Que se puede hacer un uso más eficiente de la energía, lo que mandata un poco el RIC es que tenemos que reducir, ¿cierto? Un 30% como mínimo, ¿cierto? De manera automática la potencia de iluminación en estas zonas, ¿cierto? De estacionamiento, por ejemplo, cuando no haya ninguna interacción, ¿cierto? En 20 minutos. Si finalmente no hay tránsito ni de personas, ni de autos, ni de nada, ¿cierto? En un periodo de 20 minutos hay que reducir como mínimo en un 30%, ¿cierto? La iluminación de esas zonas. Eso ya nos va a permitir un ahorro, obviamente, de energía. Las zonas que se vayan a controlar no tienen que ser superiores a los 350 metros cuadrados y se va a aceptar, ¿cierto? En casos debidamente justificados, el que yo pueda apagar, ¿cierto?, algunas luminarias que me permitan alcanzar este 30%. Y entonces eso nos va a poner en el escenario, ¿cierto?, de tal vez hacer algunos circuitos, ¿cierto?, diferenciados que nos permitan desconectarlos, ¿cierto?, para reducir este 30% si es que no existe movimiento, tránsito, finalmente en esas dependencias, ¿ya? En control de iluminación exterior, ¿cierto? Y acá hacemos el enlace con la eficiencia, perdón, con la energía renovable que nos mencionaban, ¿cierto?, al inicio. Toda iluminación exterior tiene que ser monitoreada y controlada, ya lo dijimos, ¿cierto? Tiene que estar, ¿cierto?, controlada por un dispositivo que apague automáticamente la iluminación. Y acá habla, ¿cierto?, sobre la iluminación de las fachadas de los edificios y de paisajismo, la iluminación que es mucho más ornamental, ¿cierto? La iluminación por fuera de los edificios, que a pesar de no estar operando tal vez en la noche, está bien iluminado, ¿cierto?, bien presentado. En todos estos lugares, ¿cierto?, en estos recintos, finalmente, tendremos que cortar o apagar finalmente la iluminación de las fachadas y de paisaje, ¿cierto? Eh, de forma automática en dos condiciones, o ya sea de medianoche o bien el cierre de los negocios, lo que ocurra más tarde, y va a estar apagado, debe estar apagada hasta, ¿cierto?, las 6 de la mañana, ¿cierto?, o bien la apertura de los negocios, lo que ocurra primero. Es muy probable, ¿cierto?, que los rangos sean entre las 12 de la noche, ¿cierto?, y las 6 de la mañana, ¿ya? Vamos a tener que cortar la iluminación, ¿cierto?, de los edificios, salvo que, la iluminación exterior, salvo que la energía que se esté utilizando para esto, la energía que se esté utilizando, ¿cierto?, para poder iluminar el exterior, para hacer luz de la jardinería ornamental, provenga de una generación renovable o de un proceso de cogeneración, ¿cierto?, en particular del edificio. Ya si nosotros ahí, no sé, toda nuestra iluminación exterior la estamos obteniendo a través de paneles solares respaldados, por ejemplo, con unas baterías, no hay problema, puede estar encendida, ¿cierto?, toda la noche. Pero si finalmente esa iluminación es parte de un circuito que está consumiendo energía desde la red eléctrica, tenemos que apagar. Ya, eso es así de claro. Bien.
Todos los temporizadores de control de encendido y apagado tienen que ser capaces de mantener las programaciones, ¿cierto? En el caso de que se pierda la energía, ahí yo les dejé también el dato, ¿cierto? Los Telegram, por ejemplo, son capaces de tener hasta 100 horas de reserva, ¿cierto? En el caso de un corte de energía, ¿ya? Y esta última parte, ¿cierto? El reglamento nos deja un poquito la puerta abierta a poder hacer más, ¿cierto? En eficiencia energética. Entonces, en este aspecto, un buen punto, Raúl, es un buen punto, es un muy buen punto, no está definido. Yo creo que eso es algo que sí se puede levantar como pregunta a la superintendencia. ¿Por qué motivo? Porque fíjate que señala, ¿cierto?, que haya sido provista por un sistema de generación renovable o de cogeneración eficiente particular del edificio. ¿Se entiende? Entonces, si nos apegamos estrictamente a lo que dice ahí, si no es un sistema tuyo o del edificio propiamente tal, no aplica, ¿cierto? No aplicaría que tú le compres, ¿cierto?, un generador, por más que sea de renovable, para poder no cumplir con esto, ¿ya? Pero yo creo que es algo que tal vez se puede plantear, o preguntar a la superintendencia. Ahora, ¿cierto? Para implementar medidas de eficiencia en los hospitales, ¿cierto? En la parte hospitalaria, que ahí hay mucho uso de energía, ¿cierto? No solamente en energía eléctrica, también, ¿cierto? Calefacción, en agua caliente sanitaria, ¿cierto? Incluso eh, vapor, ¿cierto? Etcétera. Ahí podemos, ¿cierto?, apoyarnos también de aplicar el estándar ANSI-RAE, ¿cierto? O el estándar 90.1, ¿cierto? Que es un estándar, ¿cierto?, bastante conocido, el 90.1 de SRAE, para poder implementar, ¿cierto?, eficiencia o mayores niveles de eficiencia en los recintos hospitalarios, ¿ya? Para instalaciones que requieren contar con sistemas de eficiencia en motores, ¿cierto? Los motores tienen que ser eficientes, deben ser de seleccionar, ¿cierto?, los motores con las menores pérdidas posibles, deben cumplir con eso, ¿cierto?, la IEC TS 60034. ¿Ya? Ahí el llamado es a tratar siempre de colocar motores lo más eficiente posible. Para la parte de electromovilidad hay que apegarse, ¿cierto?, a lo que dice el RIC número 15, que habla, ¿cierto?, de electromovilidad, ¿ya? Y fíjense que de acuerdo a lo establecido por la ley, ¿cierto?, 18.410, cualquier duda, y ahí está, ¿cierto?, para Raúl, ¿cierto?, que puede prestarse a una interpretación distinta, dice, cualquier duda en cuanto a la interpretación de las disposiciones, quien tiene que resolverlo es la superintendencia en ese aspecto, ¿ya? Así que hay que preguntar esas cosas, por ejemplo, para que queden más clarificadas, ¿ya? Y en materia de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección, término de operación, etcétera, la superintendencia va a poder permitir el uso de una tecnología diferente a la que esté establecida en este pliego. Y ahí es donde queda, ¿cierto?, una posibilidad, ¿cierto?, incluso de implementar más sistemas de gestión. Siempre y cuando estos sistemas estén avalados, ¿cierto?, por normas, estándares, ¿cierto?, internacionales o nacionales, ¿cierto?, o extranjeras, que lo faculten, ¿cierto?, a hacer un sistema seguro para poder implementarse, ¿cierto?, y adecuado para poder hacer mejor uso de la energía. ¿Ya? Entonces, deja ahí en el 5.8 una ventanita abierta a un sistema mejor. Y por último, nos exige pruebas funcionales. No basta con dejar, ¿cierto?, los sensores, ¿cierto?, los temporizadores o lo que utilicemos, ¿cierto?, para nuestro control instalados. Tienen que estar probados y tienen que quedar funcionales, ¿cierto? Y eso va a ser responsabilidad de nosotros también, es que se cumpla, ¿cierto?, estas pruebas funcionales en los equipos que se hayan instalado en un proyecto eléctrico. ¿Ya? Dice Sebastián, dado el avance de la electromovilidad, la eficiencia energética, ¿la gran tiene o tendrá un portafolio para abordar este tema? Sí, Sebastián, se vienen cosas interesantes también ahí en electromovilidad, muy pronto, de hecho. Ahí también hay que formar parte, ¿cierto?, de eso, porque electromovilidad va a crecer muchísimo, ya va bien encaminada a eso, así que también tenemos oferta para ser parte de eso, que se va a anunciar dentro de poco. Ya, vamos cerrando, me pasé hoy 5 minutos atrasado, pero espero, ¿cierto?, que no incomode, vamos a tratar, ¿cierto?, de acelerar, ¿cierto?, para cerrar lo antes posible, no quitarles más tiempo. Ya, a ver, en materia de auditoría, una auditoría energética es fundamental, ¿cierto?, cuando yo quiero hacer un sistema o quiero implementar un sistema de gestión de energía, ¿ya? La auditoría energética es una herramienta sobre la cual se sienta un plan de gestión de energía, ¿ya? Implica
realizar labores de recoger información, de análisis, ¿cierto? De clasificación, de propuestas de alternativas, cuantificar el ahorro y tomar decisiones. La auditoría es un proceso integral, ¿cierto? Y súper relevante. ¿Para qué? Para poder conocer cómo una organización, finalmente, una industria, está haciendo uso de esa energía. ¿Ya? Y identificar, ¿cierto? También los errores que se están cometiendo en el uso de esa energía, ¿ya? Y sentar bases para poder mejorar. Es acá donde levantamos toda la información para poder mejorar, ¿ya? Eh, entonces, cuando yo hago una auditoría, yo voy a recoger mucha información, cierta información relevante dentro de la organización para poder hacer un plan de eficiencia energética, ¿cierto? Un plan de gestión de energía. Entonces, fíjense que dentro de este proceso de planificación, nosotros vamos a recoger entradas, vamos a recoger información como el uso de la energía, tanto del pasado como del presente. Ahí está el historial que es necesario incluso tomar desde los equipos de medida, por ejemplo, variables que afecten significativamente el uso de la energía, los vamos a identificar, los vamos a reconocer, los desempeños, ¿cierto? Energéticos, todo eso son entradas de información para poder elaborar una revisión, ¿cierto? Más en el detalle, analizar la fuente de los consumos de energía, identificar, ¿cierto? Las distintas áreas de consumo significativo de energía, ¿cierto? Hacer un registro, ¿por qué no?, de las mismas oportunidades que vayan saliendo, ¿cierto?, en nuestro proceso de revisión, y eso va a desembocar, ¿cierto?, en establecer una línea base de energía, en tener indicadores o establecer indicadores de desempeño energético para hacer un adecuado plan de gestión, ¿cierto? Y programar, ¿cierto?, oportunidades de mejora. Todas esas son las salidas que vamos a tener, ¿cierto?, como salidas de nuestro plan de eficiencia energética. Ya habíamos hablado, la revisión energética nos permite, ¿cierto?, obtener información relevante para establecer una línea base de energía. Nosotros estamos en este punto central, todo esto hacia atrás es nuestro pasado y es la información que nos entregan los equipos de medida, ¿cierto? Así se está usando la energía. Es así, de tal vez ineficiente como yo quiero seguir, y es desde este punto, ¿cierto?, donde yo proyecto mis mejoras para poder tener un ahorro, ¿cierto?, o mayor eficiencia en el uso de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve la línea base y la información es súper importante para eso, ¿ya? Y obviamente un buen plan tiene que considerar, ¿cierto?, objetivos que sean smart, sean objetivos alcanzables. No puedo decir, voy a ahorrar el 70% de la energía de mi organización, porque eso tal vez va a ser imposible, ¿cierto? Entonces hay que ponerse objetivos que sean realistas, alcanzables y que no desmotiven, ¿cierto?, a la organización en la búsqueda de la eficiencia. Hay que establecer, ¿cierto?, metas claras a través de los KPI, ¿cierto?, indicadores para saber, ¿cierto?, cómo vamos evolucionando, y planes de acción, ¿cierto? Planes de acción que contemplen medidas operacionales y medidas, ¿cierto?, de recambio tecnológico. Y es ahí, ¿cierto?, donde también nosotros cumplimos un rol. Bien, y por último, cerrar, ¿cierto?, con medición y verificación. Es importante medir para poder mejorar. Ya por eso la infraestructura a la larga, ¿cierto?, que se tenga también en el proceso de gestión es importante, porque esto va a ser la información que a mí me va a permitir decir lo estoy haciendo mejor o peor. Si yo no mido, no tengo cómo mejorar, ¿ya? Y además cualquier sistema que si no mejoro, se va a seguir degradando. Entonces, claramente, medir es súper relevante, ¿cierto?, para hacer una buena gestión de la energía. Bien, ¿dice hay algún incentivo para implementar, ¿cierto?, de esta forma disminuir el perfil de demanda? Eh, Lamentablemente, Pablo, se esperaba, ¿cierto? Se esperaba que la ley de eficiencia estableciera también incentivos, sobre todo para las grandes empresas. De hecho, mucho recuerdo al inicio que se habló de incorporar incentivos, o que hubieran incentivos o subsidios, pero finalmente, no, al parecer, no lo tienen, ¿ya? Así que a la larga, el mejor incentivo finalmente para una empresa productiva, ¿cierto?, o que produzca cierto bien y servicio, va a ser los menores costos, ¿cierto? Y lógicamente también contribuye a una imagen sostenible, ¿ya? También contribuye, ¿cierto?, a que se gane tal vez valor desde otra perspectiva, ¿ya? Tal vez no directamente, pero sí a través del valor que crea, ¿cierto?, para una organización, el ser más consciente en el uso de sus recursos, más eficiente, más verde, más sostenible, ¿ya? Los beneficios hay que verlos de manera bien amplia. Ya, a ver, para ir cerrando, ¿cierto? También quiero que revisemos, para dejarlos ahí bien encaminados después con mis demás colegas que van a tocar los sistemas, ¿cierto?, por separado.
La oferta, ¿cierto?, de sostenibilidad que tiene Legrand. Legrand tiene hace ya años un compromiso, ¿cierto?, con respecto a un desarrollo sostenible, ¿cierto? Y para eso ha ido tomando, ¿cierto?, distintas responsabilidades y compromisos a nivel mundial. Somos, ¿cierto?, dentro del PPCO Passport, ¿cierto?, que es la asociación, ¿cierto?, que, que genera, ¿cierto?, los perfiles medioambientales de los productos. Somos, ¿cierto?, una de las marcas que participa de eso y que genera, ¿cierto?, mayores fichas, ¿cierto?, para identificar realmente cómo es la huella que dejan nuestros productos, y nuestras fábricas están certificadas, ¿cierto? Nuestras naves de producción están certificadas en ISO 50001 ya hace bastante tiempo. Ya se implementa, ¿cierto?, esta ISO 50001 en las distintas fábricas de Legrand. Ya, entonces hay un compromiso, lógicamente, de tiempo en eso. Tal vez a ustedes les habrá llamado la atención el que puede ser el PPCO Passport. ¿Ya? También es un tema súper interesante y que cada vez se va a necesitar más y que van a pedir más, ¿ya? Porque es una forma también de agregar valor. Entonces, nuevamente hay un conversatorio que desarrollamos también de los certificados PEP. Voy a pedir también a Alba que se los comparta, puede ser interesante para ustedes, para que aprendan más, ¿cierto?, sobre la certificación PEP, ¿ya? Y entiendan qué es eso, qué trae un certificado, cómo se lee un certificado PEP. Ya, dentro de los ejes, ¿cierto?, de eficiencia energética de Legrand, vamos a tener, ¿cierto?, obviamente para nuestros clientes, distintos verticales, como son para hoteles, industrias, ¿cierto?, almacenes, tiendas, etcétera, y para distintas aplicaciones también, ¿cierto?, el enfoque. Bien. Nosotros vamos a mostrar el perímetro de nuestra oferta de forma bien breve en tres ejes: la distribución de la energía, de la eficiencia, energética, o cómo se hace una distribución de energía más eficiente, la eficiencia energética desde el punto de vista de los centros de datos, que también son proyectos que están aumentando cada vez más en Chile, y desde la gestión de energía activa, ¿ya? Por tanto, cuando lo vemos desde el punto de vista de la distribución, ahí bueno, con Nicolás Vera, entiendo que en el siguiente webinar, ¿cierto?, van a hablar de los edificios eficientes, de la gestión desde los edificios, donde van a tocar temas como los transformadores verdes, ductos de barra, los correctores de factor de potencia, ¿cierto?, por ejemplo, que son súper relevantes y que todos cumplen un rol finalmente en hacer una infraestructura eléctrica más eficiente, ¿ya? Así que ahí van a poder tener una visión, ¿cierto?, desde el punto de vista de la infraestructura más de potencia, ¿cierto?, de cómo alcanzar mejores niveles de eficiencia energética, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, las UPS, ¿cierto?, también tener UPS que sean más eficientes en el uso de la energía contribuye, ¿cierto?, a tener menos pérdida, ¿ya? Cuando hablamos, ¿cierto?, en el contexto de los data centers, por ejemplo, dentro de las salas blancas, tener adecuadamente separado, ¿cierto?, el aire frío del caliente para la climatización, ¿cierto?, de los servidores también es súper relevante, contribuye a la eficiencia energética. Pasillos fríos, por ejemplo, son capaces de entregarnos hasta un 30% de ahorro energético, por tanto también son súper relevantes de tener en cuenta cuando pensamos, ¿cierto?, en el sector de los data centers, ¿ya? Lo mismo, el control de la energía de los mismos rack, ¿cierto?, con los cuales alimentamos los distintos servidores, routers o equipos que tengamos, hacerlo tal vez a través de PDUs que sean inteligentes, que nos permitan tener lecturas de energía, poder apagar a distancia, ¿cierto?, algunos equipos, desconectarlos, también hacen, ¿cierto?, un proceso de gestión mucho más eficiente en los centros de datos, ¿ya? Y en la gestión activa, ¿cierto? En la parte de gestión activa de la energía, medir, ya dijimos que es fundamental, ¿cierto? Acá vamos a ver, ¿cierto?, en el último webinar, que existe toda una infraestructura o elementos para generar una infraestructura de medida, ¿cierto?, que nos permita registrar los consumos energéticos, ¿cierto?, la información de parámetros eléctricos para poder tomar decisiones en base a eso, e incluso nuestro sistema MSX Cubo, que nos va a permitir hacer control o generar control, ¿cierto?, sobre algunos elementos eh, de manera más eficiente, ¿ya? Y lo mismo en la gestión activa de la iluminación, ¿cierto? En el webinar asociado a la gestión de la iluminación, ahí van a conocer finalmente nuestros distintos tipos de sensores, tecnologías finalmente que utilizamos para hacer una gestión de la iluminación mucho más adecuada, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay un parámetro de soluciones tecnológicas súper amplias, ¿cierto?, que podemos utilizar en nuestras infraestructuras para hacer mucho más eficiente, ¿cierto?, su desempeño. Y esa es la idea de los próximos 3 webinars que tiene esta especialidad, que ustedes aborden y conozcan estos sistemas con mucho mayor detalle, ¿ya? Y que les pueda ser de utilidad para más adelante, ¿cierto?, enfrentar
distintos proyectos que vayan apareciendo. Bien, disculpas por los 15 minutos adicionales que me tomé. Espero que la información, ¿cierto?, entregada al día de hoy haya sido de utilidad para ustedes. Yo les voy a dejar de todas formas igual mi correíto acá, por si alguno tiene alguna duda, ¿cierto?, o algo, o necesita apoyo de nosotros, ¿cierto?, por algún proyecto o inquietud que tenga, así que se los voy a compartir ahí para que nos mantengamos en contacto y espero que les haya gustado la capacitación. Alba, te dejo. Perfecto, Salvador, muchísimas gracias por tu presentación, por este inicio de este ciclo de charlas que, como les decía al inicio, partimos hoy viernes y vamos a tener por 3 viernes más la continuación de este ciclo. Así que les dejo el link de inscripción del próximo webinar a la misma hora, el mismo día de la semana. Y bueno, les agradecemos a todos por su participación, por su interés, por todos los comentarios que hicieron en el chat. Ahí les dejamos, Salvador les dejó su correo electrónico, yo también les dejé el mío, el de Lecran Academy, para cualquier duda que puedan tener, cualquier información que necesiten, desde ahí podemos enviársela y estar en contacto para apoyarlos en lo que necesiten. Así que muchas gracias a todos, gracias Salvador. Les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla para que nos puedan dar sus comentarios, sus sugerencias, nos cuenten su experiencia el día de hoy en este webinar y así nosotros poder ir mejorando cada día todo esto de las capacitaciones del Grupo Legrand. Así que gracias Nicolás, Pablo, Aarón, Yesenia, a todos muchas gracias y nos vemos entonces el próximo viernes con el siguiente webinar. Gracias Salvador, no sé si quieres agregar algo más, pero por mi parte estamos listos por acá. Solo que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por la participación. Gracias, Alba. Chao, buen fin de semana a todos, que estén muy bien, don Arturo, Jairo, Camilo, Javier. Un abrazo, saludos desde Santiago. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.